oportunidad de estar aquí, estoy inmensamente agradecido por eso. Y bueno, ¿qué es resiliencia? ¿Cómo gestionarla? Y algunos tips para poder repotenciarla, mejorarla. Quiero iniciar con mi historia personal, ya que como muchos venezolanos soy inmigrante. Y hace 2 años aproximadamente cuando llegué acá al Perú, este, pues el único medio de uno tener como contacto, comunicación con la familia son las redes sociales. En esas redes sociales tuve la oportunidad de empezar a seguir a un influencer venezolano que hablaba mucho de caos, de lo que era todas estas escenas o escenarios que te hacían caer, que te hacían sentir mal, que te doblegaban. Eh, y con el tiempo lo empecé a conocer, a seguir, a investigar un poco más y él hablaba de caos como la oportunidad de rehacerte, de comenzar, de poder sacar lo mejor de ti. Entonces, con el tiempo me di cuenta que a eso era lo que se refería y quise comenzar a apoyar lo que era ese tema. Yo hice mi trabajo de grado en base a lo que era la resiliencia, por eso conozco bastante el tema. Y Boris Cyrulnik, que es el psiquiatra eh, francés, que es como decir el padre de esta rama de la psicología, habla de la resiliencia como ese punto de inicio después del caos o del fracaso, como le queramos llamar, o de esa situación adversa. Es el comienzo el nuevo inicio después del caos. Hablando en una forma más poética, habla como el acto o el hecho de rehacerse, de iniciar, buscando en cualquier otra medio, ya sea en internet o en alguna enciclopedia, pues la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar la adversidad. Y entonces todos los seres humanos somos resilientes o nacemos resilientes. Entonces la resiliencia como tal no viene netamente en los genes. Sí tiene que ver los que son la etapa del niño en el vientre de la madre. Por decir, un niño que los últimos 3 4 meses de, de su estadía en el vientre materno, donde la madre ya ha sido abusada, ya ha tenido conflictos económicos, ahorita el problema de aislamiento, problemas económicos, problemas familiares, problemas amorosos, sufra de ansiedad y todo este tipo de circunstancias que puedan llevar a una madre a sentirse afectada. Porque recordemos que los últimos, los últimos meses la madre suele ser muy susceptible, o sea que puede gestionar las emociones de una manera errónea. Esto llevará a que el niño al nacer sea un niño ansioso. Por lo menos en mi caso, mi madre se separó de mi padre cuando tenía 6 meses de embarazo. Obviamente, como todo proceso o etapa de duelo, esta persona sufre de ansiedad, incluso depresión, tiene que vivir un duelo y ese duelo obviamente también se va a afectar en el niño, que en este caso recibe todas las emociones que tiene la madre. ¿Qué pasa cuando un niño se cría en un rol o en un ambiente inseguro? Entonces, el niño se, tras, se transmite esta inseguridad a la hora de actuar. Recordemos que si por lo menos viene, como fue mi caso, en un ambiente donde hubo una separación, mi mamá al yo nacer tuvo que salir a trabajar. Al salir a trabajar, quien se le hacía cargo de mí era mis abuelos, entonces hay un intercambio de roles. Ese intercambio de roles, obviamente, en el niño crea inseguridad. Una etapa de inseguridad que es muy predecible en los niños. Cuando un niño está en brazos y viene un desconocido a cargarlo, el niño se rechaza, se aleja. Esto obviamente es una muestra de inseguridad. ¿Qué es lo correcto? Que el niño pueda probar ese primer ambiente, ese primer toque con la otra persona para sentirse seguro.
Pero si el niño lo rechaza o empieza a llorar es porque no está preparado para hacer este tipo de actividad o en tal caso poder estar junto a esa otra persona que quiso cargarlo. Entonces ya ahí es un ambiente de ansiedad que se crea en el niño, un ambiente de seguridad. Si el niño es inseguro ante este tipo de situaciones, obviamente no, la resiliencia no va a ser parte de él. Hablando de un caso un poquito más grande, un niño de 4 3 4 años cuando le toque ir al colegio. Siempre el primer día del colegio, lo recomendable es que el niño vaya, así sienta temor. Este temor le permite al niño que a pesar de ser algo natural, él vaya a clase y al final de la jornada pues tenga la capacidad de regresar y sentirse feliz y orgulloso de él. ¿Por qué? Porque está enfrentando una situación adversa y la está superando con éxito. Lo contrario, es muy común ver a los niños que, que empiezan a llorar. Entonces los padres no saben gestionar esta situación y muchas veces se van escondidos, lo dejan ahí llorando, esto crea un trauma. Cualquier situación en un niño lo hace propenso, por más pequeña que sea, a crear un trauma en él. Si un niño crea un trauma, obviamente se genera esta inseguridad ante ciertas situaciones. Recordemos que los niños crean su personalidad desde que nacen hasta los 7 años, aproximadamente el 80% de la personalidad. De allí en adelante es muy difícil modificar las conductas, más no imposible. Por eso se pide que los niños se desenvuelvan en un ambiente sano en lo que es esta edad. Entonces, otro ejemplo de un niño más grande de 6 7 8 años, por lo menos un niño que le guste jugar al fútbol se desarrolla en este ambiente ya que es un deporte muy popular y el niño primeramente empieza haciéndolo bien, pues se está entusiasmando, tiene esa energía, quiere jugar, quiere aprender a hacer, se empieza a desenvolver en ese ambiente, pero después vienen las críticas. Vienen las críticas porque lo hiciste mal, porque no me pasaste la pelota, que eres esto, que eres aquello. Entonces esto puede empezar, en un niño inseguro puede empezar a crear este tipo de miedos a ir a jugar. Entonces cuando lo llamen a sus amiguitos, lo quieran llevar, él no va a querer. ¿Por qué? Porque simplemente ya tiene un temor establecido y al establecer ese temor, cuando se le toque enfrentarlo, él va a preferir alejarse de él o negarse a afrontar este tipo de miedos. Cuando hablamos de resiliencia en jóvenes o en niños, es recomendable que ante este tipo de situaciones, por más pequeña que sea, siempre tengan el apoyo de la figura paterna. Recordemos que si un niño es seguro, va a tener ese impulso adicional para poder superar ciertas adversidades o ciertas dificultades. Es recomendable que los niños practiquen todo tipo de deporte o arte, teatro, actividades que le permitan desenvolverse y desarrollar actividades les permitirá al joven o al niño adquirir herramientas para poder hacerle frente a las dificultades que se le puedan presentar. Normalmente hay estudios que demuestran que por lo menos en países como Estados Unidos viven una aceleración, un sprint. ¿Qué es un sprint? Un, o cuando haces una carrera en una trayectoria corta. Entonces los niños sufren de ansiedad en estos países, en gran parte de Latinoamérica también, pero sobre todo en grandes países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, porque el concepto de inteligencia es que un niño tenga una gran capacidad de conocimiento. Entonces lo saturan de conocimiento, de reglas, de normas y no le permiten desarrollar y quemar en etapas. En otros países como Finlandia, Suecia, los niños tienen un proceso de aprendizaje más lento, pero es más óptimo. ¿Por qué? Porque mientras que en Estados Unidos u otros países te enseñan a escribir en un papel, en Suecia o en Finlandia, te enseñan para qué sirve el papel, de qué está hecho el papel. Entonces tú pones un niño de 10 años de Estados Unidos, un niño de 10 años de Finlandia, y obviamente el niño de Estados Unidos va a tener un coeficiente intelectual más alto. Pero tú pones a estas mismas personas con 30 años y el joven de Finlandia o el adulto de Finlandia va a tener un coeficiente intelectual más óptimo que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el finlandés ha vivido un proceso, ha quemado una etapa, ha madurado su idea de vida, su desarrollo, y en base a sus necesidades él actúa. En cambio, un niño de Estados Unidos sobresaturado de información,
se vaya un sprint, un aceleramiento, llevará a que a los 30 años sea una persona que esté cansada de vivir, de hacer tantas cosas, de no encontrar amor incluso por lo que hace, porque muchas veces se aboca a situaciones que no están en su querer o en su hacer. Hablando ya de la adolescencia, ya que hablamos de los niños de 7 8 años que inicia a los 11 12 años, tenemos que es la etapa de la rebeldía, donde los jóvenes tienden a tener mucha curiosidad o simplemente hacen referencia a situaciones que ellos viven o que ellos predicen y creen tener una solución. ¿Qué quiero decir con esto? A los 11 años siempre es muy común ahorita, que no está bien, ver jóvenes de 11 12 13 años que salen embarazadas de personas mayores, que incluso tienen relaciones abiertas con personas de 30 35 años, y esto se ve común. Este proceso obviamente no es sano. ¿Por qué? Porque disrupte, corta lo que es el proceso de crecimiento del joven, y al romper el proceso de crecimiento del joven, obviamente ante situaciones de ansiedad, de adversidad, no ha quemado su etapa de adolescente y lo puede llevar a cometer errores al momento de decidir qué quiere hacer con su vida, porque una joven de 12 13 años de edad que esté embarazada, se podríamos asegurar que no sabe bien qué es lo que quiere, tiene lagunas mentales, cree tener la razón en muchas cosas porque están comenzando a vivir. Recordemos que esta es una etapa donde los jóvenes, si fuese por ellos, pues vivieran una etapa de libertinaje, quisieran ser adultos o adelantarse a estas situaciones para poder ya ser unas personas más liberales. Entonces, por lo menos en mi caso, yo quise dar un salto a lo grande, un sprint. Yo tenía algunos problemas de reconocimiento de lo que eran mis habilidades, de quién era yo, de qué era lo que quería. Y yo tomé la decisión de irme a los 11 años de mi casa a estudiar en un liceo militar. El haber tomado esta decisión me llevaba a grandes retos. Uno de ellos era que me tocaba vivir solo, a 5 horas de donde era mi pueblo de origen, mi ciudad natal. Yo iba a estar en un cuarto, vivía a 3 cuadras del colegio donde iba a estudiar, que era esta institución militar. No tenía quien me cocinara, quien me lavara, quien me levantara temprano para ir al colegio, que me dijera, hijo esto, hijo aquello, o hay que hacer esto, tus tareas. Entonces yo, en base a esto, toda la emoción, toda la estructura que uno como joven se hace en la mente con expectativas, me llevaron a dar el paso. Mi madre en ese momento, sus palabras fueron: hijo, yo no, porque le decían, incluso la criticaban y le decía que cómo era posible que yo tan niño iba a hacer esto, que yo no sabía lo que quería, que yo no sabía tal cosa. La empezaron a criticar y ella lo que respondía, nunca se me va a olvidar, era que ella no quería que yo, cuando estuviera grande, le reprochara a ella que yo no logré lo que quería hacer en la vida porque ella me lo impidió. Entonces ella siempre me apoyó. Recuerdo que los primeros 15 días que yo viví en Barquisimeto, ciudad de la ciudad donde viví, yo los pasé llorando. Yo esos 15 días era llorar, 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 porque obviamente era una etapa nueva, pero ya había pasado la inscripción, ya estaba allí y me tocaba echar para adelante, como decimos nosotros. Empiezo este proceso y obviamente se me presentan muchos tipos de adversidades, como toda etapa de adolescencia. Recordemos que el vivir el día a día nos hace propensos a vivir situaciones de conflicto. Por lo menos no tenía quien me explicara matemática, pero yo tenía que ver matemática, en el inglés, yo tenía que ver mis clases normales. Yo entraba a las 6 de la mañana, me tenía que levantar a las 5. Yo me levantaba solo, hacía mis quehaceres, me iba a las 6, pasaba toda mi jornada de clase, incluso veía actividades físicas, actividades premilitares. Al terminar la jornada laboral de estudio a las 5, me tocaba regresar a la casa. El primer año yo tenía muy claro lo que quería y pude superar ese primer año con éxito. Ya en el segundo todo era más difícil, más complicado, y entonces, como no tenía las herramientas necesarias para poder superar o afrontar esa adversidad, no era una persona con resiliencia, no era una persona que tenía esta capacidad establecida. Entonces yo declinaba, busqué otros intereses. Es decir, ya no iba a clase, ya era un cyber mi centro de estudios, ya me levantaba tarde porque todo me cansaba. Entonces obviamente esto me llevaron a los resultados de esta decisión,
a que mi mamá tomara cartas en el asunto y que me quitara el colegio. Esto también trajo repercusiones en mí, porque al yo declinar este sueño, que era hacer la vida militar, tener el reconocimiento que yo no me daba, pero tenerlo en los demás, en mis amigos, pues venían críticas, que no lo logré, que estaba perdiendo el tiempo, que estaba perdiendo dinero. Y obviamente el que dirían mis amigos, los amigos de mis amigos, el que diría mi familia, los amigos de mis familiares, todo esto obviamente me llevaron a refugiarme y a buscar otros caminos de rebeldía. Recuerdo que cuando yo me fui del liceo militar a mi pueblo natal, lo que era una persona muy rebelde, obviamente no sabía canalizar todas esas emociones, y es lo que nos pasa a los jóvenes de 13, 14 años. Es una etapa muy rebelde y reaccionamos con rebeldía. Eh, entonces, ¿qué es lo recomendable para que una persona desde los 11 hasta los 17, 18 años pueda desarrollar la resiliencia? Si están en casa, ahora en esta situación de confinamiento, lo más recomendable es desarrollar actividades que te permitan crecer individualmente. Si te gusta algún deporte, practicar ese deporte, porque hay actividades que te permiten fortalecerlo desde la casa. Si eres una persona que te gusta el arte, pues practicar el arte. Si no te gusta practicar ni el arte, ni el deporte, ni teatro, buscar algún tipo de actividad como la música que te permita canalizar toda esa energía y poder desarrollar tú tus habilidades propias. Porque al tú desarrollar tus habilidades propias vas a comenzar a saber quién eres, y al saber quién eres vas a conocer tus limitaciones, y al conocer tus limitaciones como persona vas a saber qué puedes hacer y qué puedes dar a la vida, ese es tu valor agregado. Todo eso se comienza desde que somos pequeños. Como dije anteriormente, la personalidad de todo ser humano se crea en un 80% o un poco más desde que nacemos hasta los 7 8 años. Todavía no está establecido, pero sí ronda esta edad aproximadamente. El ir al colegio, obviamente hay profesionales de la psicología y hay maestros. Ellos deberían de promover estas actividades en grupo que permitan a los jóvenes desarrollar lo que es el trabajo en equipo. Al desarrollar el trabajo en equipo, los jóvenes pueden aprender de los errores de los demás, verse involucrados en situaciones ajenas que le permitan ser más empático, y por ende al ser más empático obtienes herramientas que si se te presenta una situación similar puedas afrontarla de una manera óptima. Recordemos que todos los días estamos propensos a diferentes dificultades. Y esto es a lo largo de la vida, siendo jóvenes o siendo adultos. Hablando de los adultos, ¿a quién no le han roto el corazón? ¿A quién no le han dejado una pareja? ¿A quién no ha vivido un proceso de duelo? ¿O ha tenido un amigo que le han sido infiel o que lo han dejado? Existen en el mundo más de 3.000 millones de habitantes y todos reaccionamos de una manera diferente. Ninguno reaccionamos igual. Existen personas que se cortan, personas que se echan a morir, personas que no veían otra persona que sino esa, pero a los 3 meses ya tienen a otra. Existen personas que antes de terminar la relación ya están buscando a alguien para sustituirla, para sustituir ese vacío. Y así estamos propensos a diferentes circunstancias en la vida. Entonces la idea es no aferrarnos a ese dolor que nos va a hacer más daño, sino buscar la estrategia o la herramienta en nosotros mismos adecuada para poder superarlo y no repetir el error. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común tener ese amigo que dice, siempre me pasa lo mismo, siempre me dejan, o siempre me son infiel, o siempre son celosas. Entonces siempre nos sucede lo mismo porque siempre hacemos lo mismo. Porque en vez de afrontar la situación y darnos cuenta que qué es lo que está pasando en nosotros, sino que vamos siguiendo los mismos patrones de conducta. Otro ejemplo muy claro es el del empleo. Cuando pierdes un empleo, cuando te dicen ya no necesitamos más de tu servicio, vete a tu casa. O cuando ya se vence un contrato y ya no tienes nada que hacer. Y tú estás convencido que estudiaste o te formaste para eso, dedicaste toda la vida a una empresa, y el haber dedicado toda tu vida a una empresa, para que en un momento te cierres la puerta, tú dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora para qué soy bueno? Si yo decía que esto era lo mío, que yo me iba a dedicar a esto, no tenía más nada que hacer. Entonces también esta situación es algo que es muy común y no estamos preparados. Entonces hay muchas personas que le da miedo decir, bueno, como no tengo un empleo, siempre quise hacer esto, voy a probar, sino que se aferran a ese dolor, a ese sufrimiento, y en vez de cerrarle la boca al perro, se le meten adentro de la boca.
Y entonces ahí es cuando empieza el sufrimiento y se aferran al sufrimiento. ¿El aferrarte al sufrimiento te hace más resiliente? No. Porque toda herida nos deja un aprendizaje, sí, pero si tú te aferras a esa herida, no te va a permitir crecer. Y cuando te enfrentas a una situación similar, no vas a ser capaz de enfrentarla, sino que vas a huir y te vas a refugiar en eso, que es algo que es muy común, por lo menos en el tema de la migración. El tomar la decisión de que te vas a ir de tu país, donde está tu familia, donde está tu casa, donde está tu carro, donde está tu empleo, el dejar todo atrás, el haber, por lo menos en mi caso, haber dejado, estaba recién graduado, tenía un sueño de vida, tenía un propósito, según mis creencias, según lo que yo era. Yo tenía mis propósitos de vida y todo esto cambió. ¿Por qué cambió? Porque ya no habían las mismas oportunidades de empleo, ya no habían las mismas oportunidades de poder desenvolverme, de poder hacer mis logros. Claro, el venirme a otro país no era, me iba a asegurar el éxito, porque todo tiene un comienzo. Entonces también tú te pones a pensar en, ajá, ¿con qué sociedad me voy a encontrar? ¿Cómo son las personas allí? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a robar? No tengo una casa, no tengo un techo, no tengo una mamá, no tengo un papá, no tengo un tío, sino unos cuantos amigos. Entonces todo este tipo de situaciones en las que tú te ves envuelto, cuando tomas la decisión de emigrar, las tomas en cuenta. ¿Y por qué emigrar no te asegura el éxito? Porque en mi caso yo conozco a muchas personas que tuvieron miles de oportunidades en Venezuela de ser exitosos y de crecer y se dedicaron a ser unas personas mediocres. Y aquí tú las ves y andan en lo mismo, en calle arriba y calle abajo, como dicen allá en mi país. Y las mismas oportunidades se les presentan de buscar el éxito, de focalizarse en algo, pero no se conocen, no son capaces de reconocer su potencial, su talento, de gestionar sus mismas emociones, es decir, yo puedo con esto, yo voy a hacer esto, sino que simplemente se refugian en lo más fácil, entonces dejan perder oportunidades por irse por caminos más fáciles o simplemente negarse a vivir una situación penosa o engorrosa que ya han vivido anteriormente. Entonces, es muy común vivir este tipo de situaciones. Muchos, ahorita la situación de confinamiento, no, nadie estaba preparado para esto. Tocó reinventarse. Entonces hay personas que se pusieron a llorar, otros empezaron a vender pañuelos. Entonces ahí está el proceso. La cosa es cómo vendes pañuelos. No es simplemente decir voy a vender pañuelos. Entonces hay tres, por lo menos en mi caso, hay tres cosas que son fundamentales para poder desarrollar la resiliencia. Existen muchos tips, pero para mí los fundamentales son tres. El primero es el autoconocimiento, el saber quién eres, de qué eres capaz, qué puedes hacer, cuál es tu valor agregado, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus carencias, y en base a ello, en base a lo que tú eres, en base a ese autoconocimiento, tú comienzas a actuar, a gestionar tus emociones. Si a mí me da miedo las críticas, ya ahí no me queda de otra que tener que asumir que las críticas me pueden hacer daño, me pueden fortalecer. Yo decido cómo me siento. Entonces que igual a mí no, yo no quiero que me afecte, pero me afecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar la manera por medio de una lista de escritos, de meditación, de actividades que te permitan canalizar tus emociones, hacer que estas críticas no te afecten. Ah, sí, a mí no me gusta perder dinero. Entonces ya son miedos que muchas veces se escapan de lo que nosotros somos, pero que sí se pueden controlar porque son situaciones externas. Lo segundo es la inteligencia emocional. El poder canalizar tus emociones es fundamental. Hay un libro que leí hace bastante tiempo y recientemente lo volví a leer de Goleman de inteligencia emocional, donde él explica que tener un alto coeficiente intelectual no te asegura el éxito en la vida, que tú puedes tener un coeficiente intelectual muy alto y sacar 20 toda tu vida, pero no te asegura ni la felicidad ni el éxito. Hay muchas personas que son inteligentes, que tienen una gran preparación académica, pero no pasan de prestarle sus servicios a una empresa que no los hace feliz, que no los hace sentirse bien, que no los hace sentirse realizados. Simplemente se levantan en la mañana porque se tienen que levantar, van al trabajo porque tienen que ir al trabajo y regresan. En cambio, si tú desarrollas la inteligencia emocional, si tú puedes desarrollar tus habilidades sociales, eso te va a llevar a que tú seas una persona capaz de afrontar las diferentes dificultades y en base a lo que tú quieres en tu vida o lo que tú eres capaz de hacer, puedes accionar.
y así obtener todos los logros que tú deseas. Hablaba anteriormente de poder vivir lo que otras personas sienten o viven, que es la empatía. La empatía es una herramienta fundamental para convertirte en una persona resiliente. Porque si tú eres una persona que perdió a su abuelito, tú tienes todos los abuelitos vivos, entonces tú ves a esa persona en desolación, que se siente mal. Entonces tú al ya ver a esa persona que se siente mal, tú sabes cómo se siente, cómo se ve, tú lo ves e incluso te da tristeza. Entonces cuando tú pasas por una situación similar ya tienes un conocimiento adquirido, entonces puede ser que el dolor sea igual de grande, pero lo puedas canalizar de una mejor manera, donde la pérdida siga siendo pérdida, porque el dolor de una pérdida no lo puedes tapar con nada, pero tengas la posibilidad de superarlo más fácilmente. Lo tercero es contarte una buena historia. Carlos Saúl Rodríguez habla de lo que es las creencias, en cómo el creer y tener una actitud positiva te puede llegar o llevar a lograr grandes cosas. Y esto es algo muy poderoso. Recuerdo que hace un tiempo atrás conocí dos cocineros. El primero, recuerdo una mañana que estaba cocinando, preparando sus entradas, sus almuerzos, y me dice, chamo, prueba. Y yo voy a probar la comida y cuando voy a agarrar la cuchara me dice, ¿bien o qué? ¿Está rico o no? Entonces yo me meto la cuchara a la boca y lo miro. Él cuando ve mi reacción me dice, a nada. A mí me dio risa y me sorprendió su reacción. Porque de verdad, si me hace probar era porque estaba rico. Y él debería estar seguro de eso, ¿no? Pues él le entró la duda y de una vez su mecanismo de defensa fue a nada. Posteriormente eso se volvió más frecuente y entonces a mí me dio curiosidad y lo quise conocer un poco más y me di cuenta que así como era su gesto era su vida. Él estaba acostumbrado a vivir en un entorno conformista. Recuerdo que él me contó la historia de su pareja y él vivía con su esposa no por amor, sino porque él tenía dos hijos y al separarse, él creía que los hijos iban a sufrir, cuando es totalmente contrario. Si tú te aferras a una relación donde en esta relación hay problemas amorosos, o sea, no hay amor, entonces una relación disfuncional y tú le estás enseñando a tus hijos que cuando estén grandes vivan sin amor, porque eso va a ser amor para ellos. Ellos consolidar una relación llena de amor no va a ser suficiente, porque ellos tienen que ver esta carencia para poder reflejar el amor. Así como eso, él se encontraba en un ambiente mediocre. Recuerdo que la misma señora a la que le trabajaba duraba 3 meses sin pagarle, 2 meses sin pagarle, y él como si nada. Él ahí a nada, a nada. Y así era su vida. Todo lo contrario al segundo cocinero. El segundo cocinero era una persona que no le gustaban las críticas porque él vociferaba que su comida era la mejor y que todo lo que él hacía era lo mejor. Entonces, recuerdo una tarde que la dueña del restaurante llega con un plato de comida de un restaurante nuevo y le dice, mire, esto sí es comida, señor, no como lo que usted prepara. Y él se le queda mirado sorprendido de cómo su jefa le había dicho eso, o sea, prácticamente le está diciendo que no servía. Entonces él se le queda mirando y con solo mirarlo dice, no, está feo, está feo. No, sí, esto sí es comida, le dice la dueña del restaurante. No como lo que usted prepara. ¿Qué es eso? Entonces no, él seguía insistiendo una y otra vez de que no, que lo que él había preparado sí era comida, no que lo que la señora le había llevado. Todo el mundo probaba y hablaba de la comida, que es muy rica y todo, y él se fue. El otro día él preparó sus platos, como todos los días él tenía que preparar platos diferentes, variedad. Y recuerdo que en los platos no quedaba comida, su comida era espectacular. Y al finalizar de la tarde le dijo, señora, eso sí es comida, no como lo que usted trajo ayer. Hablaba más con hechos que con palabras. Entonces, cuando lo conocí, recuerdo que él me contó su historia. Él era una persona que había llegado a Lima muy pequeño, 16, 17 años, y con el sueño de estudiar cocina. Pero la cocina, estudiar gastronomía es una carrera muy costosa en cualquier parte del mundo. Entonces, él buscó un trabajo de ayudante de cocina. Y las personas solemos ser algo egoístas con nuestro conocimiento, con lo que nosotros sabemos, y a él nadie le quiere enseñar a cocinar. Él se dio cuenta que uno de los cocineros, para los que trabajaba en ese entonces, le gustaba el trago. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él empezó a reunir un poco de dinero y empezó a invitarle trago a este cocinero. A este cocinero hasta que se ganó su confianza y este cocinero lo colocó como su mano derecha. Al colocarlo como su mano derecha, él empezó a aprender de él y al aprender de él
empezó a poner en práctica todo ese conocimiento y cuando vio que ya no podía aprender más, se empezó a ir a otros lugares y a otros lugares y a aprender más y a aprender más y a crecer como cocinero. ¿A qué lo llevó esto? A, hoy en día él es el jefe encargado de la cocina de ese restaurante y él me dice que él está separado con su esposa, tienen un bebé, pero que él es feliz. Él construyó con sus propias manos una casa de 2 pisos. En la primera casa vive su ex esposa con el bebé y en el segundo piso vive él solo. Entonces la diferencia de una persona mediocre que está acostumbrada a que, sí, a nada, está bien, a nada, ¿para qué vamos a hacer eso? No, deja eso así. A una persona que sí dice que se puede lograr, que sí se puede hacer, eso hace la diferencia a la hora de tú querer afrontar las dificultades. Recuerdo que yo le decía a un amigo que ese es el segundo cocinero era una bestia, porque él, cuando se ponía a trabajar lo hacía con una pasión que nadie en ese negocio lo hacía. Y eso te lleva a conseguir el éxito, por lo menos al nivel laboral, si tú te enfocas en eso, en trabajar fuerte, pero en base a lo que tú eres, a lo que te gusta, tienes más posibilidad de conseguir el éxito que ser una persona conformista. Hay un dicho muy común que dice que Dios no te pone los obstáculos que no puedas superar, que todos los obstáculos que se nos enfrentan en la vida, pues somos capaces de superarlos. En esto escuché leí un libro que decía que hay personas que le da cáncer, escriben un libro y se convierten en personas millonarias. Hay personas que le da cáncer y se echan a morir y se mueren más rápido. Entonces también la decisión está en uno. Hay una historia que sí cambió mi forma de ver la vida hace un tiempo atrás y era la de una pequeña joven que ella se quejaba por todo lo que le pasaba. Ella decía que porque siempre a mí yo era que ella era que ella no era la culpable, que la vida la trataba mal. Hay un síndrome de victimización en la sociedad donde las personas dicen que el mundo las trata mal, que ellas no tienen suerte. Y esta niña se quejaba tanto, 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 tanto que su papá preocupado una mañana le dice, hija, acompáñame. Y la lleva a la cocina. Entonces, cuando llegan a la cocina, él era un reconocido chef. Ella le pregunta intrigada, papá, ¿qué pasa? Entonces él le dice, no te preocupes, hija, espera. El señor coloca 3 ollas con agua y la coloca en fuego. La misma cantidad de agua, la misma cantidad de fuego, todo. Después que ya está hirviendo el agua, le coloca en la primera olla, coloca una zanahoria. En la segunda olla coloca unos huevos. Y en la tercera olla coloca unos granos de café. Perdón. Después de un tiempo, unos 20 minutos que ya todo estaba listo, él saca la zanahoria, la coloca en un plato, saca los huevos, lo coloca en otro plato, cuela el café y lo coloca en una taza. Entonces llama a su hija y le dice, hija, prueba, mira, ¿qué ves aquí? Él le dice, zanahoria, huevo y café. Y él se le queda mirando y le dice, prueba la zanahoria, le dice. Y la hija va y toca la zanahoria y viste. La zanahoria era dura y ahora es blanda, casi que se deshace. Después le dijo el papá, ahora parte el huevo. Partió el huevo, viste, y el huevo es blando y líquido por dentro, y aunque tiene una cáscara, se puso duro. Ahora prueba el café. Entonces ella cuando va a probar el café, el delicioso aroma del café, la saca una sonrisa y ella prueba el café y mira al papá y le pregunta, papá, ¿qué quieres decir con esto? Y el papá le dice a su hija, hija, estas 3 cosas se enfrentaron al mismo elemento y todas reaccionaron de manera diferente. Así somos los seres humanos. Nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar a la vida. Y eso hace la diferencia. ¿Tú qué eres? ¿Zanahoria? ¿Te pones blanda y te derrites, te deshaces? ¿O ante los problemas haces como los huevos y te pones duro, duro, duro? Y no aceptas más nada, no aceptas más errores, no caminas más, sino que te quedas ahí enfrascado en ese dolor. O eres café, que ante la adversidad simplemente evolucionas y sacas lo mejor de ti. Y esta es una manera muy hermosa de decirnos como seres humanos de que nosotros tenemos la capacidad de superar de la manera que nosotros decidamos la adversidad, porque siempre cada adversidad va a traer una consecuencia. La decisión de nosotros es ver si esta consecuencia nos afecta o nos hace sacar nuestro potencial. Hoy en día salen miles de empresas a relucir, empresas nuevas,
personas que tú veías que siempre lucharon y nunca llegaron a nada y hoy están consolidando buenas empresas. Hay otras empresas que estaban acostumbradas a este tipo de cambio y le tocó reinventarse. Y así siguen creando material, siguen trabajando y siguen creciendo. Todos los seres humanos somos capaces de hacerlo. Todos los seres humanos somos capaces de crecer. Si tú crees, tú lo puedes hacer. Si te hundes en el fracaso, no pasarás del fracaso. Ahora hazte esa pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú ante la adversidad? ¿Como la zanahoria, como el huevo o como el café? Quiero agradecer por su tiempo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta